Entonces, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 4 de noviembre del 2022. Damos inicios. Como todos los días, pues hacemos una retroalimentación del día de ayer y empezamos con el desarrollo del tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con relación al tema del día de ayer, comentamos que sobre la normatividad de la gestión documental y hablábamos de los cuidados que hay que tener en la gestión documental como tal. Entonces, esto que hablamos de la normatividad sobre la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivo. Les comentaba pues los objetivos de esta ley y hablábamos un poco de esta ley. Les hice un resumen en general de toda la ley, que es una ley muy clara, concreta y concisa. Son 9 hojas nomás que tiene esa ley. Son 13 títulos, perdón, y los vimos el día de ayer muy resumidamente, de los cuales hablábamos sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, que en esa ley se habla sobre qué, sobre quiénes son los que están, digamos, regidos por esta ley. Hablábamos sobre que todos los colombianos pues tenemos derecho de consultar todos los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, ya que son de carácter público, a no ser que pues estos tengan algún carácter reservado, ya sea por ley o por constitución. Hablábamos también de las funciones del Archivo General de la Nación con relación al control y la vigilancia que se le dan a los documentos. Hablábamos sobre donar los documentos y que si no se hacían, no se donaban voluntariamente, pues el Archivo General de la Nación empezaba un proceso legal para expropiar estos documentos, ya que estos documentos pronto fueron declarados patrimonio de la nación o sencillamente son declarados de interés público. También hablábamos de la gestión documental, de los 8 pasos de la gestión documental, del ciclo del documento. Se hablaba ahí algo muy corto y conciso. Hablábamos de que el Archivo General de la Nación, pues por ser el ente principal, no puede estar pendiente, ni controlar, ni vigilar toda la gestión documental de nuestro país. Entonces, sencillamente, se crearon como unas ramificaciones a raíz de él. Las cuales pues son otros tipos de archivos como el archivo departamental, municipal, distrital, en fin, todo ese tipo de archivos de la rama ejecutiva, de la rama legislativa y la judicial. Ese tipo de archivos se crearon a raíz de esto y pues todos ellos deben, digamos, rendirle, digamos, informe al Archivo General de la Nación. Eso prácticamente es como muy a grosso modo lo que habla la ley. Hablábamos de otras leyes, las cuales, entre comillas, actualizan la Ley General de Archivo. Estas leyes son la 527, si no estoy mal. La 527 que habla sobre el comercio electrónico, la 1266 que habla sobre el habeas data, que es el proceso del cuidado de la protección de los datos personales, y la 1273 que habla sobre los delitos informáticos. Listo, eso con relación a la normatividad. Luego pasamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener en la labor de la gestión documental y hablábamos de 3 aspectos importantes en esta labor, que es el gestor documental, la persona que lleva a cabo la labor, el papel o el documento que es indispensable en esta labor y la infraestructura como tal del archivo. Entonces, con relación al gestor, pues hablamos que este debe tener pues unos cuidados especiales, tanto para cuidarse a él como persona, cuidarse a él para evitar enfermedades, ya sea respiratorias, de la piel, en fin, cuidarse a él como persona y de esa manera cuidar los documentos que manipula. Entonces hablamos de la protección que deben tener, entonces entre esos está la cofia, que es el gorrito, la bata o el overol,
guantes, tapabocas, gafas, y a veces en algunos casos depende el tamaño del archivo y de los estantes que manejen, pueden llegar a utilizar pues zapatos de punta de acero y cascos. Listo, hablamos del papel, los cuidados que deben tener con el papel con relación a abrirle adecuadamente los agujeros con la perforadora, el de no utilizar ningún tipo de ganchos, ni clips, ni ganchos de grapadora, porque estos con el tiempo se oxidan. La manera adecuada de quitar estos ganchos de grapadora, si llegase el caso que se obliguen, digamos, a utilizar este tipo de ganchos, pues explicamos la manera adecuada de quitarlos. Hablábamos de la tinta, que debe ser pues seca. Se sugiere que cuando hagan algo en el documento con tinta, con bolígrafo, pues sencillamente sea una tinta negra que sea seca, nada de tintas de gel, ni de aceite, ni de otro tipo de elementos que puedan existir hoy en el mercado. Y con relación a la infraestructura, hablamos de que se sugiere que el archivo pues no esté en un lugar muy alto, porque puede llegarse a que le pegue el sol directamente, pues entonces va a hacer que aumente la temperatura del archivo, y pues esto va a ocasionar daños en los documentos, que no vaya a estar muy que no vaya a estar en el sótano más bien, porque pues llegase a haber inundaciones, entonces se dañan los documentos que se encuentran allí guardados, que la ventilación debe ser artificial por medio de aire acondicionado, que el mantenimiento y la limpieza pues debe ser constante, que las señalizaciones, el extintor deben ser adecuados y esas cositas. Entre esas hablábamos de la guía número 2. La guía número 2 hablaba de todos los elementos que se manejan dentro de un archivo, entre los cuales están los archivadores, que hablábamos de los horizontales y los verticales. Horizontales, que son los que tienen cajoneras, y los verticales, los que son como tipo un closet, digámoslo así, que son verticales y tienen los estantes así, los cuales se pueden modificar de acuerdo al tamaño que necesitemos. Hablábamos de la perforadora, del legajador, que es el ganchito, que pues existe plástico y metálico, y que el Archivo General de la Nación sugiere que sea el plástico porque el metálico se oxida con el tiempo. Hablábamos de las carpetas, que son pues carpetas que tienen oficio o carta, traen su pestañita para indicar qué documento lleva allí guardado. Hablábamos de las AZ también, de las cajas que se manejan dentro del archivo. ¿Listo? Eso fue lo que vimos el día de ayer, y pues tenían que hacer 2 entregas. Las 2 entregas eran pregunta y actividad. Entonces, pregunta número 4 y actividad número 4. ¿Listo? Entonces, aquí está, pregunta número 4 y actividad número 4, que hablaba la pregunta número 4 del objetivo de una ley, que no recuerdo, creo que es la ley 1273 de delitos informáticos, que debían escribir el objetivo, y la actividad pues debían hacer un escrito donde pues hablara sobre los objetivos de la ley 594, el objetivo de la ley 527, y pues debían elaborar un resumen sobre los cuidados que se debe tener en la gestión documental. Lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, inquietud con respecto a estas entregas? No, señora. Ok. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Con el tema del día de hoy vamos a bueno, antes de eso, les voy a hablar sobre el último tema, es la disposición final, que es el último paso de los 8 pasos de la gestión documental. La disposición final es una decisión que se debe tomar sobre los documentos cuando este documento o los documentos hayan cumplido con su ciclo de vida.
Hay varias opciones de las que se puede tomar la decisión, en las cuales están la digitalización, eliminación, selección, conservación total o la microfilmación. Entonces, la decisión que se tome sobre un documento debe ser autorizado por medio de una tabla de retención documental que la vamos a encontrar aquí en material. Entonces dan clic sobre el material, donde están las guías, y a lo último va a haber un documento que se llama plantilla de Excel. Le van a dar clic sobre ese documento. Este documento es el proceso para llegar a una tabla de retención documental que se encuentra aquí. Esto es una tabla de retención documental. Entonces, la decisión se toma por medio de esta tabla de retención documental. Entonces, cuando el documento ya haya cumplido con su ciclo de vida y ya ha pasado pues por el archivo de gestión y el archivo central, llega un momento en el cual se debe tomar la decisión, ya sea días, meses, años. Eso se debe tomar la decisión de qué se va a hacer con ese documento. Cuando se toma la decisión de qué se va a hacer con ese documento, pues debe ser autorizado por medio de una persona que, importante, que es encargada y que está capacitada y tiene la experiencia para autorizar de que se haga o no se haga este proceso. ¿Listo? Entonces, aquí en la tabla de retención documental vamos a trabajar en la plantilla de Excel, que es esta. La vamos a descargar, entonces dan clic sobre la plantilla. Entonces, clic sobre la plantilla. Van a ir a mano derecha, al lado del icono de la impresora hay 3 punticos. Van a ir donde dice abrir en una ventana nueva. Él va a abrir en una ventana nueva y ahí va a dar la opción de descargar. A mano derecha, al lado del icono de la impresora, hay una flecha que está señalando hacia abajo y dice descargar. Van a darle clic sobre esa flechita para que el documento descargue en el computador. ¿Listo? Entonces, de esa manera lo van a descargar. Si no pueden descargarlo sencillamente, pues lo pueden hacer a mano. No porque esté en Excel necesariamente se necesite de fórmulas, de fórmulas o cosas así. Entonces, sencillamente se necesita es, ¿dónde está? Acá. Hacer los cuadros, las plantillas. Entonces, si no pueden descargarlo o se les presenta algún inconveniente, pues sencillamente lo hacen a mano, hacen los cuadritos y los diligencian. ¿Listo? Entonces, antes de eso, me voy a adelantar un poquitín, nomás un poquitico, para explicarles algo. Entonces, hoy nos toca desarrollar la actividad número 5, que es la última. Entonces, en la actividad número 5 dice que dice lo siguiente. Me voy a adelantar un poquito para que ustedes vayan pensando mientras yo voy explicando. ¿Listo? Vayan pensando en esto. Entonces, que dice que para la actividad ustedes deben pensar en una empresa como ejemplo, cualquier empresa que haya en el mercado, como una empresa como ejemplo, y van a pensar o a crear, acá dice crear, pero es como pensar en 5 tipos de documentos: cartas, memorandos, circulares, informes, actas, incapacidades, hojas de vida, facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja. O sea, hay una cantidad de tipos de documentos, los cuales van a escoger a 5 documentos. Van a pensar en una empresa y en 5 documentos. ¿Listo? La actividad que deben hacer, deben diligenciar la pestaña que dice lista de documentos y la pestaña que dice instrumentos archivísticos.
Esas son las dos pestañas que deben diligenciar. Entonces, ya les voy a mostrar cuáles son las pestañas. ¿Listo? Entonces, las pestañas son las siguientes. Ustedes están viendo acá el documento Excel, ¿cierto? Ay, no, no proyectado, espérenme. Que dejo de proyectar. ¿Ya se creen? Listo. Es el documento de Excel. Aquí en la parte inferior, ustedes ven dos pestañas verdes y dos pestañas azules. Esas pestañas azules son las que ustedes deben diligenciar. Le doy clic sobre lista de documentos. Ven que está el formato desocupado. Doy clic sobre instrumento archivístico. Igualmente ven que el formato está desocupado, ¿cierto? Aquí en este instrumentos archivísticos son dos cuadros. Son este cuadrito pequeño de arriba y el grande que es la tabla de retención documental. Si ven, como ven, están sin diligenciar. Aquí es donde ustedes deben hacer la actividad. Y en la primera pestaña azul que dice lista de documentos, y solamente está un cuadrito. O sea que los que van a hacer a mano, sencillamente tienen que hacer 3 cuadros principales. Recuerden que este cuadro principal tiene este cuadro pequeñito aquí abajo. Y este segundo cuadro, el pequeñito, tiene otros cuadritos aquí chiquitos abajo. Y el tercer cuadro, que es la tabla de retención documental. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Ya les voy a explicar cómo diligenciar cada uno de esos cuadros. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, yo voy a limpiar esto acá. Para que vean que son los mismos cuadros. Ojo, este cuadrito que está acá de colores, no lo tienen que hacer en sus pestañitas, ¿listo? Para que les quede claro. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, hagan de cuenta que no existen estas letras azules y rojas y no existe el cuadro de los colores y es el mismo cuadrito, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo se diligencia esta lista de documentos? Acá en esta lista de documentos van a, como dice su palabra, a listar los tipos de documentos. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer el cuadro de aquí abajito. El pequeñito. Donde dice código de la serie y serie documental. Acá abajo. El pequeño. ¿Listo? Este cuadro pequeño, entonces lo vamos a diligenciar. Entonces, aquí en la letra azul dice que la serie documental es el tipo de documento que se generan en la empresa. Entonces, aquí vamos a colocar los 5 tipos de documentos que pensaron. ¿Listo? De la empresa. Yo voy a hacer el ejercicio con 3. ¿Listo? Y ustedes, pues, si lo hacen completo con los 5. Entonces, yo voy acá a colocar. Permítanme acá un momentico. Yo aquí voy a colocar. No, ¿qué está? Voy a colocar facturas de venta. Voy a colocar cotizaciones y voy a colocar actas. ¿Listo? Ustedes pueden colocar informes, facturas de venta o facturas de compra, pueden colocar actas, pueden colocar facturas de venta, también pueden colocar igualmente también cotizaciones, pueden colocar
incapacidades o pueden colocar pedidos, cualquier tipo de documento, ¿listo? ¿Qué pasa con el código de la serie? El código de la serie no lo vamos a crear nosotros mismos. Es un número de 2 dígitos, el cual va a identificar qué tipo de documento es cada uno, ¿listo? Entonces, permítame que le paso este computador. Entonces vamos a crear el código. Entonces yo voy a colocar 23, 16 y 21. Listo. Ustedes van a crear unos números. Ahí, listo. Ahora ya tengo diligenciado este cuadrito. Entonces, como pueden ver, este cuadrito tiene los mismos títulos que estas dos columnas de acá, ¿cierto? Que esta columna de acá. Entonces vamos a pasar esta información que está acá en este cuadrito a estas dos columnas. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá facturas, facturas de venta, cotizaciones y actas. Listo, en facturas de venta el código es 23, el código de cotizaciones es 16 y el código de actas es 21. Listo, ustedes diligencian los 5 espacios. ¿Claro está ahí? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Claro o tienen alguna pregunta? Ok, entonces vamos a empezar a llenar cada una de las columnas de esta tabla. Ya diligenciamos 2, entonces vamos a empezar. Ítem, pues el ítem solamente se enumeran los documentos. 1, 2, 3, 4 y en el caso de ustedes 5. Listo, pero en el caso mío, pues solamente voy a hacer 2, esto 3. El área es a qué área pertenece el documento. Entonces, facturas de venta, ¿a qué área pertenece? Contabilidad. Las cotizaciones, ¿a qué área pertenecen? Perdón, profe, meto la cucharada. Señor. Yo trabajé en la Secretaría General, entonces ahí se maneja como por dependencias, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, no solamente tesorería o contabilidad manejaban facturas. Digamos, yo pertenecía a la Subdirección de Servicios Administrativos y directamente en gestión documental. Entonces, nosotros también manejábamos facturación. Por eso, por eso te digo, o sea, piensen en una empresa y pues si ustedes conocen la empresa, pues trabájenlo como digamos, creen que lo hacían en la empresa. Yo aquí lo hago como, digamos, como un ejemplo en general de todas las empresas. Normalmente uno las facturas, pues es contabilidad, ¿no? Porque pues es donde manejan la plata, ¿sí? Pero entonces, pero si de pronto, porque pues hay por ejemplo, empresas que en contabilidad tienen una subárea que se llama facturación, como en otras empresas no lo tienen, ¿sí? Entonces, eso depende cómo lo quieran manejar, ¿listo? Ok, gracias. Ok. Entonces, aquí las cotizaciones, pues voy a decir que es comercial. ¿Listo? Que es el área comercial, que es donde pues manejan todo lo que tiene que ver con los productos. Y actas voy a decir que es administrativa o administración. Me comí una letra. Administrativa. En este caso, por ejemplo, actas pueden levantar actas en cualquier departamento de la empresa. ¿Listo? Pero pues yo voy a decir que es administrativa porque pues es como ¿para qué? Para darle, o sea, como el qué, ay, se me fue la palabra, lo que iba a decir, como darle
el privilegio a la administración, que es la que maneja, digamos, las actas. Listo, entonces contabilidad subárea, puede que haya una subárea como puede que no, como lo acabo de decir. Entonces voy a decir que sí, como para poner el ejemplo, que es facturación. ¿Cierto? En la mayoría, en algunas empresas, no en la mayoría, pues hay una subárea de contabilidad que se llama facturación, donde manejan todas las facturas. Comercial, no hay subárea, entonces voy a colocar comercial. Y en administrativa tampoco. Voy a colocar así. Listo. Solamente utilice el primero como ejemplo. Listo. Entonces ya tengo 3 columnas, 4 y 5 columnas llenas. Solo me falta este de la subserie documental y los 3 últimos. Entonces, ¿cómo se diligencia la subserie documental? Entonces, aquí abajito dice que la subserie documental es la clasificación y organización de los tipos de documentos. Es la clasificación de estos tipos de documentos que listamos acá. Entonces yo voy a decir, es como coger un grupito de esas facturas, un grupito de las cotizaciones y un grupito de las actas. Como coger un grupito. ¿Listo? Entonces, facturas de venta. Entonces yo voy a decir que son las facturas de venta del año 2020. Un grupo. Todas las facturas del año 2020. Aquí estoy hablando de todas las facturas en general de la empresa. Todas. Pero aquí estoy señalando solo un grupito. ¿Listo? Cotizaciones. Voy a decir que son las cotizaciones de octubre, sí, octubre de 2022. No, octubre no pongamos para que no queden iguales ahorita. Septiembre de 2022. Entonces, solamente las cotizaciones del mes de septiembre del 2022. Solamente necesito esas. Ahora, en actas. Entonces, voy a decir actas. Si quieren colocar de reunión, pero normalmente pues las actas son de reunión. De septiembre, ¿cómo sería? De julio a septiembre de 2022. Entonces ustedes pueden manejar años, pueden manejar meses, pueden manejar semestres, trimestres, bimestres, con relación a qué tiempo quieren, o sea, qué documentos quieren exactamente. O sea, aquí ustedes relacionen el tipo de documento, ¿cierto? Y aquí ustedes relacionan exactamente qué grupo, exactamente qué documentos son los que ustedes quieren. ¿Listo? ¿Claro ahí? Esa parte. Nangli, cuéntame. Buenos días. Cuando su merced dice que subserie documental tiene siempre que ser del año que necesitamos, ¿sí? O sea, siempre debe ir con el año. Sí. O sea, si es un mes, pues entonces nombrar el mes y el año de ese mes. ¿Listo? O si es el año en general, pues entonces solo el año. Ok. ¿Listo? O sea, no vayan a escribir, digamos, facturas de venta del mes de enero. Y ya. ¿De enero qué? ¿De qué año? ¿Sí? Entonces hay que especificar, ¿listo? Ahora vamos, listo, ya tenemos prácticamente la mitad de la tabla diligenciada, ¿cierto? Miren acá.
Ahora nos faltan estas 3 columnas. Las últimas 3 columnas. Entonces, estas últimas 3 columnas las vamos a diligenciar con el cuadrito que está acá abajo de colores. ¿Listo? Entonces se los voy a explicar, pero pues esto ya prácticamente se lo expliqué cuando estábamos hablando del ciclo del documento, que hablábamos de los tipos de archivo. Entonces, habla sobre el ciclo vital del documento, la conservación del documento y la frecuencia de consulta del documento. Entonces, cuando el documento se encuentra en el archivo de gestión, la conservación de ese documento se considera útil. Y el grado de frecuencia es activa, ya que pues la consulta de esos documentos es muy frecuente. ¿Listo? Cuando el documento se encuentra en el archivo central, la conservación de ese documento se considera importante. Y el grado de frecuencia de consulta es semiactiva. O sea, ya no es como si estuviera en el archivo de gestión, ya la consulta es un poco menos frecuente. ¿Listo? Y cuando los documentos están en el archivo histórico, la conservación del documento se considera vital. O sea, es de vital importancia para la empresa. Y el grado de frecuencia es inactiva porque la consulta de esos documentos es prácticamente nula. ¿Listo? Entonces, en este proceso de la lista de documentos, del cuadro de todos los cuadritos que vamos a hacer de la tabla de retención documental, solamente se van a utilizar estos 2 tipos de archivos o estos 2 ciclos del documento. Archivo de gestión o archivo central. Nada más. ¿Por qué no el archivo histórico? Porque el archivo histórico solamente pasan los documentos que son de vital importancia y ya han pasado por todo este proceso y se toma la decisión de que se deben guardar para siempre. ¿Listo? Pero como no hemos tomado todavía decisiones, porque eso se hace en la última tabla, que es la tabla de retención documental, pues sencillamente no puedo colocar aquí que un documento se encuentra ya en el archivo histórico. Porque si ya se encuentra en el archivo histórico, entonces ¿para qué voy a hacer todo este proceso? Si va a ser como pérdida de tiempo. Entonces, solamente archivo de gestión o archivo central. ¿Listo? Entonces, vamos para acá. Entonces, voy a decir, ojo, depende de que si está en el archivo histórico o en el archivo central, depende mucho del año que hayan colocado acá. Porque no van a colocar un ejemplo, facturas de venta del año 2019 y todavía están en el archivo de gestión. O sea, ¿por qué están todavía en el archivo de gestión? Entonces, algo está pasando internamente en la empresa que facturas de hace aproximadamente 3 años todavía están en el archivo de gestión. Viendo que eso ya debería estar hace tiempo ya en el archivo central. ¿Listo? O que me coloquen cotizaciones no sé, que acá haya cotizaciones del mes de octubre del 2022 y ya están en el archivo central. ¿Y por qué están ya en el archivo central si octubre fue hace aproximadamente 4 días? Porque ya están en el archivo central. Entonces, a eso me refiero. Entonces, hay que jugar con los tiempos y así saber si colocamos archivo de gestión o archivo central. ¿Listo? Entonces, facturas de venta del año 2020, hace 2 años. Entonces, voy a decir que están, miren, en el archivo central. ¿Listo? Cotizaciones del mes de septiembre del 2022. Voy a decir que se encuentran todavía en el archivo de gestión. Porque hay algunas cotizaciones que no se han llevado a cabo. ¿Listo? Entonces, actas de reunión de julio a septiembre del 2022. Entonces, se encuentran en el archivo de gestión. ¿Por qué se encuentran en el archivo de gestión? Porque todavía hay actas que entre esos meses, puede ser solamente septiembre, como pueden haber actas de meses anteriores hasta julio, que no se han firmado porque sencillamente, no sé,
uno de los socios que estuvo en la reunión no se encuentra en el país y lleva un mes de vacaciones, un mes o más de un mes de vacaciones y no ha venido, entonces pues sencillamente no se ha podido firmar el acta. ¿Listo? Entonces ahí, archivo central, de archivo gestión y archivo de gestión. Conservación del documento. Entonces, estos dos cuadros se diligencian de acuerdo a lo que está abajo. Entonces, conservación de los documentos en el archivo central es importante. Entonces, coloco acá, importante. El grado de frecuencia es semiactiva. ¿Listo? Entonces, coloco acá semiactiva. Archivo de gestión. La conservación es útil y el grado de frecuencia es activa. Igual en el siguiente, útil y activa. Y listo. Y así hacen ustedes con los 5 documentos y como pueden ver ya quedó el cuadro diligenciado. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. ¿Alguna pregunta con este primer cuadro? Sí, señora. El tema del ciclo vital, esto no va según la tabla de retención documental, pues lo digo, vuelvo a mi historia, como lo manejamos allá. El archivo de gestión duraba de 3 a 4 años en la oficina. Okay. Sí, como era, no sé, bonos pensionales, comunicaciones oficiales. ¿El archivo de gestión duraba todo eso? Sí, sí. El tema de comunicaciones oficiales, el tema de publicaciones, sí, de comunicaciones como tal, el tema de bonos pensionales, comunicaciones duraba 3 años en gestión y luego se iba para el archivo central. Bonos pensionales duraba 4 años en gestión porque era más, era más que se estuviese moviendo, ¿no? Sí. Entonces, pues en este caso yo haría pues mi actividad más como basada en mi vivencia, en lo que trabajé. Ok, sí, o sea, pues es que eso ya pues depende también de la empresa, porque por ejemplo, esa política de que deben durar 4 años en el archivo de gestión, porque esa debe ser una política y porque de pronto los documentos son de un grado de frecuencia muy activa y deben estarse consultando, pues sencillamente deben estar ahí a la mano, ¿sí? Entonces ya que hayan pasado 3 o 4 años deben seguirse consultando, pues entonces deben tenerse ahí a la mano para la consulta y no por allá en el archivo grande de la empresa. Entonces, eso también depende de las políticas. Como yo les decía que día, cuando hablábamos del ciclo del documento, el tiempo lo determina ya sea una ley, una norma o sencillamente las políticas internas de la empresa, ¿sí? Porque un documento puede durar en el archivo central 5 días, en el archivo central, como puede durar 5 años, ¿sí? O 5 meses. Entonces, eso depende de las políticas de la empresa, ¿listo? Entonces, como tú vas a manejar con respecto a esa empresa, pues entonces tú lo trabajas como lo hacen en la empresa. ¿Listo? Tú lo trabajas como lo hacen en la empresa. ¿Listo? Entonces no hay problema. Vale. Bueno. Gracias. Entonces, listo. Entonces, esto es lo primero que se hace, que es listar los documentos, tipos de documentos y todo eso. ¿Listo? Ya como pueden ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué le dio esto? Ya, no corrió. Listo, quedó la primera tablita diligenciada, que es esta que ustedes deben hacer acá. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda. La segunda, como pueden ver, pues es más, digamos, más cortica, más pequeña. Entonces yo la voy a limpiar acá para que se den cuenta que es la misma. Pum, pum, pum. Pam, pam. Listo. Entonces aquí, bueno, aquí creo que está así, más larguito acá. Tum. Bueno, en fin. Aquí esto creo que está así.
Listo. Ustedes como pueden ver acá, es la misma tablita, ¿cierto? Es la misma tabla con su tablita pequeñita abajo. Entonces vamos a empezar a diligenciarla. ¿Listo? Entonces la voy a agrandar acá. Ustedes como la pueden ver acá, hay muchos espacios o muchas columnas que ya tenemos la información en esta tabla en esta lista de documentos. Entonces, ya tenemos el área, ya tenemos el código de la serie documental y ya tenemos la subserie documental. Lo único que no tenemos es código de área y código de la subserie documental, ¿cierto? Es lo único que no tenemos. Entonces, sencillamente, pues pasamos la información de la lista de documentos al cuadro de clasificación documental, que se llama. ¿Listo? Entonces, área, contabilidad, el código de serie es 23 y factura de venta. Entonces, 23, factura de venta. Y la subserie documental es facturas de venta año 2020. Entonces, facturas de venta año 2020. No está tan chiquito. Listo. Y así hacemos con los otros documentos. Pasamos la información que tenemos. Entonces, comercial, 16 cotizaciones. Entonces, comercial, 16 cotizaciones. Aquí en la primera columna donde dice número, pues sencillamente colocan 1, 2, 3, 4 y 5 en el caso de ustedes. ¿Listo? Subserie documental es cotizaciones de septiembre de 2022. Cotizaciones de septiembre de 2022. ¿Listo? O pueden ser, lo arreglamos que eso quedó como mal escrito. Cotizaciones septiembre 2022. Listo. Ahora vamos. Ay, no arreglé esto. Ahora vamos con el tercer documento en mi caso. Dice administrativa. Entonces, administrativa. Código de la serie es 21 actas. 21 actas. Y la subserie documental es actas de reunión de julio a septiembre de 2022. Actas de reunión de julio a septiembre de 2022. Listo. Ahora, ¿cómo diligencio, cómo lleno la columna de código de área y código de la subserie documental? Entonces, de la siguiente manera. El código del área lo van a crear ustedes, porque pues yo no voy a ponerme, o no, si se lo saben, pues lo escriben. Yo no me voy a poner a decirles si escogieron la empresa de gaseosas X. Busquen por internet cuál es el código de esa empresa en el área de contabilidad. ¿Cuál es el código de esa empresa exactamente? No. Entonces van a crearlo. Normalmente los códigos son por ahí de 3 dígitos. Entonces van a crear unos códigos de 3 dígitos. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que contabilidad es 203
que el código de comercial es 312 y el código del área administrativa es 123. 123. ¿Listo? Como un código que se le da al área, pues para identificar esa área. ¿Listo? Entonces, lo crean ustedes. Ojo, pero no me van a poner números así extraños como 999 o 000. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque pues me ha pasado. Entonces, y el código de la subserie, entonces el código de la subserie es un código que ustedes van a crear a raíz del nombre de la subserie documental. O sea, ese código me tiene que decir lo que dice la subserie documental, ¿listo? No es que me van a escribir JPR 345. No, que eso no me dice nada de lo que es la subserie documental. ¿Listo? Entonces, el código lo vamos a sacar del nombre de la subserie documental. ¿Listo? Entonces, el primero va a ser facturas. Puede ser facturas así de venta 2020. ¿Sí? O sencillamente FV 2020. ¿Sí? Entonces yo lo voy a hacer así para que quede más claro. Factura de venta 2020. ¿Listo? Ya quedó el primer código. Cotizaciones de septiembre de 2022. Entonces, cotizaciones septiembre 09 2022. Listo, quedó el segundo código. Le agrando para que lo puedan ver bien. Listo. Ahora las actas de reunión. Entonces voy a decir que son actas. Pueden colocar la R de reunión, pero yo no la voy a colocar porque normalmente pues las actas son de reunión, ¿no? Entonces, actas de reunión, actas de julio. Ay, ¿cómo comí la L? La J, perdón. De julio, entonces 07 a septiembre 09 de 2022. Listo. Quedaron los códigos de la subserie. Entonces, claro, María de los Santos. Profe, buenos días. Buenos días. Ya me uní a la clase. Ok. Igualmente la clase queda grabada. ¿Listo, María de los Santos? Bueno. Entonces, claro, chicos, acá cómo queda el código de la subserie. ¿O tienen alguna pregunta? Claro. Ok. Entonces, solamente a raíz del nombre de la subserie, pues sacar el código. Que no vaya a quedar tan largo, porque pues la idea es que facilite, digamos, la consulta al momento de buscarlos. ¿Listo? Entonces, ya quedó diligenciado el segundo cuadrito. Ahora, ¿qué pasa con el cuadrito de aquí abajo? Entonces, en el cuadrito de aquí abajo, voy a abrir esto acá un poquito para que se vea, nos piden unos códigos de un documento. Entonces, ojo, van a seleccionar un solo documento de esta lista de chequeo, de esta lista de documentos. Un solo documento y el cual se encuentre en el archivo central. ¿Listo? Que es el que más, digamos, está propenso a cumplir su ciclo vital, ¿cierto? Porque el archivo de gestión apenas están en proceso, digámoslo así. Entonces vamos a seleccionar uno que esté en el archivo central. En mi caso, son las facturas de venta, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar aquí, voy a colocarlo, no hay un color bonito. Los colores, todos malucos. Voy a colocar aquí, pero lo voy a aclarar para que se vea bien.
Listo. Voy a escoger las facturas de venta porque es el único que está en archivo central. Si ustedes colocan varios en el archivo central, pues sencillamente van a escoger solo un documento. ¿Listo? O sea, un tipo de documento o una subserie. Nomás solo una. ¿Listo? Aquí voy y voy a seleccionar las mismas para tenerlo aquí. Entonces, aquí. Listo. Entonces, aquí abajo me piden la siguiente información. Dice, de ese documento, dígame cuál es el código del área. ¿Cuál es el código del área? 203. 203. ¿El código de la serie? 23. ¿Y el código de la subserie documental? Factura de venta del 2020. O sea, FACV 2020, ¿cierto? Entonces, y dice que acá, en este espacio, que está amarillo, debe ir la unión de esos tres códigos. Entonces voy a empezar 203-23-factura de venta 2020. Listo. Entonces, ¿qué me dice ese código? Son unos documentos que vienen del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del 2020. Eso es lo que me dice el código. Área contabilidad, tipo de documento, facturas de venta y facturas de venta del 2020. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben hacer en ese cuadrito de abajo. Y listo. Y diligenciamos al segundo cuadro. Entonces, vamos para el tercer cuadro, que es la tabla de retención documental. Acá ya llegamos a la tabla de retención documental y vamos a diligenciarla. Entonces, voy a borrar todo esto. Listo. Entonces, esta tabla de retención documental, como ustedes pueden ver, tiene muchas columnas. Tienen una columna, 2, 3 columnas, 4, 5 columnas y 6. ¿Listo? Entonces, los voy a agrandar para que lo puedan ver bien. Pero es que eso sí mejor. Entonces, la tabla de retención documental, pues es una tabla de donde se toma la decisión de qué se va a hacer con una subserie documental específica. En el caso mío, pues son las facturas de venta del año 2020. Aquí yo voy a tomar la decisión de qué voy a hacer con ese documento, de acuerdo pues a los lineamientos de la empresa, de acuerdo a las políticas de la empresa, o de pronto si hay una ley o norma que nos estipule cuál es el proceso que hay que seguir, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar primero cómo se diligencia el encabezado, el encabezado de la tabla de retención documental y luego pasamos a diligenciar ya como tal la tabla. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, venga, yo la empequeño bien, es la misma que está acá abajo, ¿cierto? Ay, perdón. Es la misma, sino que esta está más chiquita. Eso. Es la misma. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben colocar pues el logo de la empresa, como está acá en el ejemplo, el logo de la empresa y vamos a empezar a diligenciar. Entonces dice, a mano derecha está código, van a dejar ese código, versión, van a colocar 01, la primera versión de ustedes, fecha, la fecha de hoy, entonces 04 de noviembre
de 2022. Página, lo dejan así como está. Colocan, ya les dije, el logo de la empresa, que van a tomar como ejemplo. Aquí donde dice entidad productora, van a colocar el nombre de la empresa. Y al otro extremo, a la mano derecha, dice código. Entonces van a crear un código, digamos, de gerencia, así como hicieron con todas las áreas. Entonces voy a decir que el código de aquí es de gerencia es 425, por ejemplo. Ahí. ¿Listo? Abajo de entidad productora dice oficina productora. Ahí van a colocar el área o el departamento de donde vienen esos documentos. ¿Listo? Entonces, en este caso, el código de contabilidad es 203. Entonces, voy acá a colocar al otro extremo que dice código, a mano derecha, voy a colocar 203. Listo. Ahora sí, vamos a hablar sobre el contenido de la tabla de retención documental. Sí, Nangli, cuéntame. Yo creo que le prendió. No, señora, qué pena. Se le prendió el micrófono. Listo. Entonces, aquí está el código, que es el código que vamos a pasar, el que creamos aquí arriba. Vamos a pasar este código para acá abajo. ¿Listo? Como pueden ver, solo hay el espacio de un documento, entonces solo vamos a hacer de uno. ¿Listo? Eso. Ahora, dice la serie o tipo de documento. Entonces vamos a colocar la subserie documental. Entonces voy a copiar y pegar aquí abajito la subserie documental. Listo. Ese documento, ¿dónde se encuentra? ¿En el archivo de gestión o en el archivo central? Entonces coloco una X de donde viene ese documento. ¿Listo? Yo les digo que pues seleccionen un documento que venga del archivo central porque pues ya está, digamos, a propenso de cumplir su ciclo vital. ¿Sí? El archivo de gestión, todos esos documentos están allá en constante movimiento, entonces no es como, digamos, productivo empezar a hacer un trámite con ellos. ¿Listo? Entonces, aquí estas iniciales que están en esta columna y en estas columnas, las convenciones están abajo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué significa cada uno. Entonces, de esta columna que dice OC, significa que son original o copia. ¿Listo? De estas que están aquí, que habla sobre la disposición final, entonces vamos a empezar con la CT, significa conservación total, que si llegase el caso que sea un documento de vital importancia para la empresa, sencillamente yo selecciono esa opción para que este documento pase al archivo histórico. Si no es de vital importancia, esta opción viene a pasar como un segundo plano. ¿Listo? Entonces, conservación total, CT. La E significa eliminación, ES, escaneo, M, microfilmación y S, selección. Esas dos últimas ustedes me van a decir qué es microfilmación y qué es selección. Entonces, microfilmación hace referencia a un proceso que se hace a los documentos que es, ¿cómo les explico? Como tomarle fotos a los documentos, ¿sí? Por medio de una máquina especial se le inserta como un tipo de un rollo fotográfico grande. Los que son de la vieja escuela saben qué es un rollo fotográfico, ¿no? De pronto los de la nueva también, pero pues eso se utilizaba anteriormente. Ahorita como todo es digital, pues entonces es como un rollo fotográfico grande, una cinta
fotográfica grande que aproximadamente puede guardar entre unas 2.000, 2.500 fotos, y es como tipo una cámara que toma desde arriba y los documentos se van pasando sobre una plancha y este va tomando las fotos del documento, ¿sí? Luego esto se pasa pues a hacerle todo el proceso y a revelar y todo eso para que los documentos queden allí guardados. Estas cintas fotográficas pueden durar aproximadamente, pues según los fabricantes, son 5 años, pero a veces en el Archivo General de la Nación hacen bien todo el proceso de conservación y estos documentos pueden llegar a durar muchos años. ¿Listo? Esas cintas. Y pues cuando uno vaya a consultarlas, sencillamente pues las proyecta así a la luz, o allá tienen un aparatico que es muy similar al que tienen los médicos cuando ven las radiografías. Entonces, algo así. Listo, y si necesitan una copia, sencillamente revelan una y se la dan, ¿listo? Entonces, eso hace con relación a la microfilmación. Y la opción de selección, esa es una opción un poco particular porque cuando un documento cumple su ciclo de vida, pero no se sabe qué se va a hacer con ese documento, qué quiero hacer, lo elimino, no lo elimino, qué hago, lo escaneo, o sea, ¿qué hago con ese documento? Pues sencillamente se toma la opción de selección y el documento vuelve al archivo central, ahí como en stand-by, a esperar hasta que se tome la decisión de qué se va a hacer. ¿Listo? Entonces, esas son dos como ahí como un poco, digamos, especiales. Entonces, ya conociendo las convenciones de cada una de esas letras, entonces vamos a terminar la tablita, ¿listo? Entonces, vamos aquí. Entonces, íbamos en que las facturas de venta del año 2020 son original. Siempre se escribe en singular, no porque son varias, entonces voy a escribir originales, no, original, como está en la convención, abajo. ¿Listo? Ahora voy a decir que me escaneen esas facturas. ¿Por qué no puedo, o sea, por qué no puedo colocar que las eliminen también? A ver si recuerdan. A ver si recuerdan que son facturas de venta del año 2020, ¿por qué no puedo decir, háganme un favor y eliminen esas facturas? Porque son recientes o porque hay una regla de que no se debe eliminar a cierto tiempo. Exactamente. Entonces, recuerdan que yo les comenté cuando les explicaba el ciclo del documento, les comenté que hay una ley que dice que los documentos contables deben permanecer mínimo guardados durante 5 años, el físico. Son del 2020, pues no han pasado 5 años. Entonces yo no puedo pedir que me las eliminen porque sencillamente no me van a autorizar ese proceso o ese procedimiento. Entonces sencillamente yo voy a decir, háganme un favor, cojan esas facturas y me las escanean. O sea, voy a pedir que vayan adelantando procedimiento para cuando llegue el momento ya de que cumplan con su ciclo, pues entonces sencillamente mando a pedir que las eliminen porque pues ya son escaneadas. ¿Listo? Entonces, por el momento voy a pedir que las escaneen. No más. Entonces, háganme un favor, me las escanean. Entonces, aquí en la columna donde dice procedimiento, voy a escribir textualmente qué es lo que quiero que hagan con esos documentos. ¿Listo? Entonces, voy a escribir lo siguiente. Se llevan las facturas de venta del año 2020
originales del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, señores del archivo, háganme un favor. Cogen las facturas de venta del año 2020, que son las originales y que vienen del archivo central, y me las escanean para que las digitalicen. ¿Listo? Eso es lo que estoy pidiendo. Aquí abajo firma el responsable que estás. Ay, ¿por qué no coge? Ay, ¿qué le dio esto? Ya. Oiga, no bajo. Aquí abajo donde dice firma de responsable, pues van a colocar su nombre. Entonces, en el caso mío voy a colocar Luisa Rosales. Y ustedes van a colocar el nombre de ustedes y listo. Quedó la tabla de retención documental. Ojo, recuerden que una cosa es hacer la tabla de retención documental y otra cosa es que allá en el archivo autoricen ese proceso. Porque recuerden que al principio cuando les explicaba, les comentaba que existe una persona que es la responsable de autorizar esos procesos. Una persona que tiene experiencia, que está capacitada, que conoce todos los procesos de la empresa y tienen pues mucha experiencia. Entonces, con respecto a esto, entonces, en contabilidad se hace la tabla de retención documental, se envía al archivo y allá autorizan si se hace o no se hace ese procedimiento. Si no se hace ese procedimiento porque está, digamos, en contra de alguna ley, de alguna norma o alguna política de la empresa, pues sencillamente devuelven esa tabla de retención documental y les dicen, no, yo no puedo autorizar eso, revisen qué es lo que ustedes me están pidiendo en esa tabla de retención documental para hacer. Se revisa, se mira, bueno, sí, cometimos este error, bueno, la arreglan y devuelven la tabla de retención documental y allá en el archivo, bueno, la persona encargada autoriza y pasa a procedimientos dentro del archivo para que hagan lo que se está pidiendo en esa tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, claro, ¿tienen alguna pregunta? Yo sí, señora. Señora. En este último paso la llenamos es basada en el anterior, ¿sí? O sea, no escogemos otro diferente al anterior, sino este mismo. Exactamente. O sea, escogen un documento de la lista de documentos de aquí. Escogen un documento que esté en el archivo central, porque ya está pues en el archivo central, ya está propenso a cumplir su ciclo vital, entonces escogen un documento, solo un documento. Acá vuelven y lo señalan a ese documento que escogieron y sobre ese documento van a hacer la tabla de retención documental, porque como pueden ver, solamente hay un espacio. ¿Listo? No me van a hacer una tabla de retención por cada documento, no. Solo diligencian esta. Por eso, solo este proceso se hace con los semiactivos, lo que se está diciendo, lo que va a cumplir como ese ciclo final o lo que se va a decidir hacer con él. Sí, exactamente, pero solo escogen un documento, porque si tienen, digamos, en la lista pusieron, de los 5 documentos pusieron 3 que estaban en el archivo central, pues no me van a hacer 3 tablas de retención documental, solo escogen un documento y lo hacen, ¿listo? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Listo. Entonces, vamos a pasar a ver las actividades para el día de hoy. María de los Santos, tienes la manito arriba. Perdón, se me quedó así. Pensé que ibas a decir algo. Entonces, vamos a las actividades, a las entregas del día de hoy. Entonces, les voy a activar la última pregunta. Entonces, vamos aquí.
4 de noviembre. Listo. Entonces vamos a ir a ver qué es lo que debemos hacer. Entonces, pregunta número 5. Debemos hacer el día de hoy pregunta número 5 y actividad número 5, que ya pues adelantamos un poquito explicando, pero ahorita vuelvo y les explico. Listo para María de los Ángeles, vea. Perdón, para María de los Santos. Entonces, pregunta número 5, como ya pues sabemos, hacemos clic sobre la pregunta, vamos donde dice ver pregunta para abrirla y dice lo siguiente: ¿en qué año se fundó el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? Eso lo dijimos al principio, el primer día. Entonces, aquí está el cajón de la respuesta. Escriben ahí su respuesta. Y cuando la escriban, la redacten, pues dan clic en entregar. ¿Listo? Esa es la primera entrega. Y la segunda entrega es la actividad número 5. Entonces, vamos a la actividad, damos clic sobre actividad número 5. Vamos donde dice ver tarea y ahí se abre la tarea. Damos clic sobre el documento que está adjunto, el PDF, que es donde nos indica lo que debemos hacer. Entonces, como pueden ver, actividad número 5, gestión documental 2022. Dice que de acuerdo a los temas relacionados, elaborar. Entonces, vuelvo y menciono. Entonces, dicen que deben pensar, yo les voy a resumir, pensar en una empresa como ejemplo, una empresa que existente, van a pensar en cualquier empresa y van a pensar en 5 tipos de documentos, 5 tipos de documentos: informes, actas, facturas de venta, facturas de compra, memorandos, circulares, pedidos, bueno, ahí ya llevo como 8 nombrados, ¿qué otra? Recibos de caja, bueno, en fin, 5 documentos, 5 tipos de documentos. Cuando ya tengan los 5 documentos pensados, pues van a diligenciar en el Excel. Si no pueden en el Excel, pues lo hacen a mano los cuadritos. La pestaña azul que se llama lista de documentos y la pestaña azul que se llama instrumentos archivísticos. Van a diligenciar. ¿Qué tienen esas pestañas? Los mismos cuadros, pero desocupados. ¿Listo? Lo pueden hacer a computador, que sería en el Excel, o a mano, que sería que hicieran los cuadritos y los diligenciaran a mano. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda con respecto a lo que deben hacer? Creo que no. Listo. Entonces, igualmente alguna cosa, pues voy a estar acá conectada toda la mañana. Me preguntan y yo con gusto les colaboro. ¿Listo? Entonces damos por terminada la grabación. Ah, bueno, antes de eso, ¿cómo se entrega? Pues ya ustedes saben, pero lo voy a repetir. A mano derecha está el cajón que dice tu trabajo y el botón de agregar o crear. Dan clic sobre eso, suben el documento. Cuando ya esté cargado, le dan clic en entregar y listo. Entonces, no siendo más, pues damos por terminada la grabación. ¿Alguna cosa, duda, inquietud con el desarrollo de la actividad? Pues sencillamente me preguntan, yo voy a estar aquí conectada. ¿Listo, chicos? Listo, sí, señora, muchas gracias. Ok. Entonces, que tengan un feliz día. Ah, bueno, antes de eso, se me olvidaba. Con respecto a la certificación y a la certificación, a ustedes les va a llegar una certificación al correo institucional, ¿listo? Con el que ingresaron acá y han ingresado al Classroom. A ese correo les va a llegar la certificación. Si ya culminaron con el curso exitosamente, recuerden que son 12 actividades que deben entregar. ¿Listo? Entonces, cuando ya hayan terminado el curso,
les va a llegar la certificación al correo institucional. Yo siempre les sugiero que saquen ese certificado de ese correo. ¿Cómo lo pueden? Descargándolo en el computador, en el celular, envíeselo a su correo personal, el certificado, envíeselo por WhatsApp. Bueno, sáquenlo de ese correo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que el correo con el tiempo, ya aproximadamente unos 2 o 3 meses, se deshabilita. Entonces, y ustedes ya no van a poder ingresar al correo. Entonces, si no sacan ese certificado del correo, pues sencillamente, pues se les va a perder. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso. Y con otra cosita es que puede que sea aquí en el Classroom o sencillamente eh, por el correo electrónico les puede estar llegando una encuesta de satisfacción. ¿Listo? Con respecto al curso. Entonces, para que la diligencien. Esa encuesta o esa evaluación de satisfacción no es de conocimiento, ojo, solo de satisfacción sobre el curso. Es hecha por la Agencia de Empleo de Emprendimiento de Compensar y Tecnisistemas. Eso lo elaboran pues para mejorar la calidad, mejorar y mirar así estrategias para mejorar la calidad pues de nuestros procesos. ¿Listo? Entonces, para que por favor nos colaboren con esas encuestas, estar pendiente en el correo institucional o, o aquí en el Classroom, puede que en el transcurso del día les llegue. ¿Listo? Entonces, para que la puedan hacer. Entonces, era eso. Entonces, ahora sí, damos por terminar la grabación. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero que pues esto, que pues lo poquito que aprendieron en este curso, pues de pronto en un futuro les pueda servir. Y espero de pronto vernos más adelantico. ¿Listo, chicos? Entonces que descansen y que tengan un feliz fin de semana. María de los Santos, cuéntame. Muchísimas gracias, profe Luisa, por su entrega y por la disposición que tuvo para enseñarnos. Gracias, María de los Santos. Listo, chicos, entonces esto fue todo. Entonces espero que entreguen muy puntualito, como siempre lo han hecho, sus actividades para que se puedan certificar. ¿Listo? Entonces, hasta luego. Igualmente quedamos aquí pendientes, ¿no? Si tienen alguna pregunta.